¿Eran las cosas horribles que vivían las esclavas en el Imperio bizantino realmente normales? ¿O solo un capítulo oculto de barbarie que la historia ha intentado enterrar bajo el brillo de sus mosaicos dorados? Imagina que eres una joven arrancada de tu aldea en las tierras eslavas, encadenada y vendida en los mercados de Constantinopla, donde tu cuerpo no es tuyo, sino una posesión más en las arcas de un noble indiferente. ¿Podrías soportar que tu vida se redujera a ser usada, maltratada y descartada sin que nadie alzara la voz? Hoy desentrañamos 7 horrores cotidianos que marcaron el destino de miles de mujeres en un imperio que se jactaba de ser la heredera de Roma, pero que en las sombras albergaba un sistema de opresión que haría palidecer a cualquier conciencia moderna. Prepárate, porque lo que oirás no es solo historia antigua, es un recordatorio brutal de cómo la humanidad puede normalizar lo inhumano. ¿Estás listo, espectador, para cuestionar si algo así podría repetirse hoy en formas disfrazadas? Demuestra que buscas la verdad tras estas historias, o dejarás claro que apoyas el silencio en este conflicto histórico. ¿Cuántos seremos los que buscamos la verdad? Empecemos con el primer horror, la deshumanización legal que convertía a las esclavas en objetos sin derechos, equiparadas a ganado o muebles bajo los códigos romanos bizantinos que regían desde el siglo IV hasta el XV. El Corpus Juris Civilis de Justiniano, promulgado en el 529, declaraba que las esclavas carecían de personalidad jurídica. No podían poseer nada, ni siquiera la túnica que cubría su piel. No firmaban contratos, lo que las dejaba sin control sobre su trabajo o su cuerpo. Imagina a una mujer búlgara capturada tras la batalla de Cleidion en 1014, llevada al mercado de Constantinopla, donde su valor se medía en solidi de oro según su edad y apariencia sin voz para protestar, mientras un comprador la inspeccionaba como a una yegua. No podían testificar en corte sin ser torturadas, porque la ley asumía que su palabra era falsa. Un eco de la desconfianza romana hacia los no libres. Si un amo la golpeaba hasta la muerte, era como romper una silla. Ningún crimen, ningún juicio. En el siglo IX, bajo Basilio I, que poseía 3.000 esclavos, esta norma permitía a los nobles acumular fortunas, explotando cuerpos femeninos sin temor a represalias. ¿Te imaginas, oyente, vivir invisible ante una justicia que juraba defender la cristiandad? Este marco legal no era un resquicio. Era el pilar de una economía que en el siglo X alcanzó su pico de esclavitud, con campañas militares diseñadas para capturar mujeres y niños paganos del norte de Europa. Los teólogos bizantinos justificaban esto como un acto de misericordia, alegando que esclavizar infieles les ofrecía salvación cristiana, ignorando el terror que infundían en aldeas bálticas donde padres mutilaban a sus hijas para evitar su captura. El Código de los Escuderos del siglo VIII detallaba que las esclavas no podían demandar ni ser demandadas, perpetuando un ciclo donde abusos como el latigazo por un error doméstico quedaban impunes. Piensa en una esclava en el siglo X, despertándose en el frío mármol de un palacio para servir a una emperatriz que podría haber sido su igual en otro destino. ¿No te revuelve saber que mientras se construía la Hagia Sophia en el 537, sus muros albergaban esta normalización de tratar a mujeres como desechables? La pregunta es, ¿hasta dónde llegarías tú para reclamar tu humanidad en un sistema así? Este horror legal se entrelazaba con una cultura que veía a las esclavas como menos que humanas, despojadas de dignidad desde el momento de su captura. En el siglo XI, bajo Constantino Númedo, las leyes reforzaron la idea de que una esclava era propiedad absoluta, permitiendo a los amos disponer de ellas sin restricciones. Las fuentes, como las crónicas de Miguel Sellos, describen cómo mujeres capturadas en raids búlgaros eran marcadas con hierros candentes para identificar su estatus, un estigma que las seguía incluso si eran manumitidas. Esta deshumanización no era un accidente, era un diseño estructural que aseguraba sumisión total. En los mercados, las esclavas eran exhibidas desnudas o en harapos, un acto deliberado para quebrar su espíritu antes de la venta. Puedes imaginar el pánico de una adolescente eslava, expuesta ante una multitud que negocia su precio como si fuera un saco de grano,
En el siglo X, el comercio de esclavos movía millones de solidi anuales, con mujeres jóvenes como mercancía principal. Las leyes no solo permitían esta explotación, sino que la incentivaban al eximir de impuestos a los traficantes que proveían esclavas a burdeles imperiales. ¿Qué dice esto de un imperio que se autoproclamaba baluarte de la civilización? ¿Y tú, te atreves a mirar esta verdad sin apartar la vista? Si te está impactando esta noticia, haz clic en suscribirte. Es gratis y no tienes excusa. El segundo horror nos lleva al corazón económico del Imperio bizantino. La explotación sexual sistemática que convertía a las esclavas en mercancía erótica, impulsando un comercio de carne humana desde los Balcanes hasta Constantinopla. En el siglo X, durante las guerras contra los búlgaros generales, como Juan Tzimiskes, planeaban campañas no solo por territorio, sino por mujeres jóvenes que se vendían a precios triples si eran vírgenes según el libro del Eparca, un texto regulador del comercio en el 912. Fuentes árabes, como las de Ibn Hawqal, describen caravanas vikingas trayendo chicas eslavas por el río Dnieper, desnudas y sucias para someterlas psicológicamente antes de la subasta. Imagina a una niña de 10 años, raptada de una aldea pagana cerca del Mar Negro, confinada desde la infancia en un burdel de la capital, entrenada en lo que llamaban el oficio de la prostituta. Este proceso incluía abusos sistemáticos para suprimir su miedo y forzar una actuación de placer bajo amenaza de azotes. El libro del Eparca, aunque prohibía teóricamente prostituir esclavas, era ignorado, permitiendo que burdeles operaran como redes de trata modernas, con proveedores en fronteras y distribuidores hacia zonas de alta demanda. Oyes los ecos de esos gritos ahogados en las cámaras palaciegas, donde emperadores como Constantino VII mantenían colecciones de mujeres para su placer y el de sus invitados. En el siglo XI, tras la cristianización de los eslavos, el suministro cambió a bálticos y finlandeses, pero la práctica siguió intacta. Juan Esilitzes relata que tras la reconquista de Creta en 961, 200.000 mujeres y niños fueron esclavizados, muchos destinados a la servidumbre sexual que generaba enormes ganancias. Esta no era una anomalía. Era una expectativa social, con amos impregnando esclavas para producir más propiedad vendible, separando a los bebés de sus madres al nacer. Puedes imaginar el trauma psicológico de estas mujeres, disociadas de sus cuerpos, incapaces de confiar, viviendo en un limbo de sumisión fingida. La Iglesia Ortodoxa, que en el siglo IV condenaba la esclavitud en concilios como el de Elvira, rara vez intervenía. Ana Comnena, en su Alexíada del siglo XII, alude a esclavas usadas por cortesanos, mostrando la hipocresía de un imperio que predicaba igualdad ante Dios, pero permitía profanar cuerpos en la práctica. En una era de iconos sagrados, el cuerpo de una esclava era el icono más profanado. En hogares nobles de Tesalónica, una esclava podía ser prestada a un huésped como cortesía, su consentimiento irrelevante, equiparada a un jarrón valioso. Este sistema no solo explotaba cuerpos, sino que los convertía en moneda corriente, con burdeles generando ingresos comparables a los del comercio de seda, según registros fiscales del siglo X. Las esclavas jóvenes, entrenadas desde niñas, eran vendidas hasta por 100 solidi, mientras que las trabajadoras domésticas apenas alcanzaban 30. ¿No es escalofriante que un imperio que celebraba su refinamiento artístico dependiera de esta brutalidad económica? En el siglo IX, los piratas bálticos de Sáremar organizaban redadas específicas para capturar mujeres, como la de 1226 contra Suecia, donde miles de cristianas fueron vendidas a Constantinopla. Estas operaciones no eran espontáneas, eran calculadas, con traficantes coordinando rutas desde el Báltico hasta el Mediterráneo. Las víctimas enfrentaban un viaje infernal, encadenadas en barcos, expuestas al frío y la inanición, un método para quebrar su resistencia antes de llegar al mercado. ¿Qué harías tú, oyente, si vieras a tu hermana o hija en una de esas jaulas humanas, rumbo a un destino donde su humanidad sería borrada? La demanda por esclavas sexuales no solo impulsaba el comercio, sino que moldeaba la política exterior bizantina, con tratados comerciales asegurando el flujo de mercancía humana desde territorios paganos.
En el siglo X, el patriarca Nicolás I bendecía estas transacciones, justificándolas como conversión forzada al cristianismo. Pero, ¿qué conversión podía haber en un burdel donde una niña aprendía a simular deseo mientras su alma se fragmentaba? Las fuentes, como las cartas de Focio en el siglo IX, revelan cómo los amos alquilaban esclavas a terceros para favores políticos, un trueque humano que reforzaba alianzas. Este horror no terminaba en la venta. Seguía en la vida diaria, donde una esclava en un palacio podía ser convocada a medianoche para actos degradantes, su negativa castigada con mutilación. ¿Te detienes a pensar en el costo humano de un imperio que brillaba en sus cúpulas doradas? El tercer horror nos sumerge en los castigos corporales y torturas rutinarias que mantenían el orden social mediante el terror, reservando los métodos más brutales para las esclavas, vistas como inherentemente desleales. Desde el legado romano, la ley bizantina del siglo VI exigía tortura para cualquier testimonio de una esclava en corte, no por fiabilidad. Los romanos sabían que era poco confiable, sino para afirmar su subhumanidad. Imagina a una mujer búlgara en el siglo X, acusada de robar pan para su hijo atada en una plaza de Constantinopla, mientras aplican el escuticatio. Azotes con varas que desgarran la espalda, o el tormento de la rueda, dislocando extremidades ante una multitud que aplaude como si fuera un espectáculo. Las novelas de León VI del 890 detallan técnicas para maximizar sufrimiento sin matar. Uñas arrancadas, pechos lacerados con ganchos o inserciones de objetos calientes, diseñadas para quebrar espíritus mientras extraían confesiones falsas. En hogares privados, los amos castigaban la lentitud con flagelación, errores culinarios con ayuno forzado y fatiga con tormentos hasta reanudar labores, culpando a la pereza moral de la víctima. El Código de Basilio del siglo IX permitía ejecuciones sumarias sin juicio, viendo la muerte de una esclava como destrucción de propiedad. En el siglo XI, durante campañas contra los pechenegos, mujeres capturadas enfrentaban torturas públicas para entretener tropas, reforzando jerarquías donde la violencia recordaba el precio de la sumisión. Estas no eran crueldades aisladas, eran espectáculos, con ejecuciones en el hipódromo atrayendo multitudes como ferias, donde niñas eslavas eran azotadas por insubordinación, fingida para excitar a la plebe. La Iglesia, aunque cuestionaba la esclavitud en concilios como el de Gangra en el 340, rara vez intervenía, permitiendo que eunucos castrados supervisaran brutalidades en harenes imperiales, enfrentando víctimas entre sí para sofocar revueltas. En el siglo XII, con el declive, las torturas se intensificaron en fronteras, donde mujeres bálticas eran marcadas a fuego, un estigma que las seguía incluso si eran liberadas. Este ciclo de dolor era administrativo, heredado de Roma pero exacerbado por la necesidad de mano de obra en una economía que en el siglo X dependía de esclavos para el 20% de su fuerza urbana. Las crónicas de Quedrenos describen cómo en el 970, tras la batalla de Arcadiópolis, mujeres capturadas eran mutiladas para disciplinarlas antes de su venta. ¿Puedes sentir el peso de esa cadena invisible que ataba no solo cuerpos, sino almas? Las torturas no eran solo castigo, eran propaganda, mostrando a ciudadanos libres el destino de los desobedientes. En el siglo VIII, bajo Constantino V, las esclavas que intentaban huir eran marcadas en la frente con hierros que decían «fugitiva», asegurando que nunca escaparan del estigma. Las fuentes legales, como el Eclogá, especificaban castigos diferenciados por género, con mujeres enfrentando humillaciones sexuales adicionales, como ser expuestas desnudas antes de azotes. En los monasterios, que poseían esclavas para labores, las monjas castigaban con látigos a las que no cumplían cuotas de tejido, según cartas de Teodoro Estudita. ¿No es perturbador que un imperio que celebraba su piedad normalizara esta brutalidad? Las esclavas enfrentaban un sistema donde cualquier error, real o imaginado, justificaba violencia extrema. Una mujer en el siglo X, sirviendo en un hogar noble, podía ser quemada con cera caliente por derramar vino, un castigo descrito en las memorias de un cortesano anónimo. La violencia no solo buscaba obediencia, sino deshumanización,
asegurando que las esclavas internalizaran su inferioridad. En el siglo XI, bajo Alejo I Comneno, las torturas se refinaron con métodos como el falaca, golpes en las plantas de los pies que dejaban a las víctimas cojeando pero capaces de trabajar. ¿Qué harías tú, oyente, si cada paso que dieras fuera un recordatorio de tu opresión? Este horror se extendía a los niños nacidos de esclavas, quienes heredaban su estatus y podían ser torturados desde la infancia por entrenamiento. En el siglo IX, un decreto permitía a los amos castigar a niños esclavos con hierros candentes por desobediencia, según el historiador Procopio. La violencia era tan común que los ciudadanos veían estas escenas como entretenimiento, apostando en mercados sobre cuánto resistiría una esclava antes de colapsar. ¿Te imaginas aplaudiendo mientras una mujer sufre solo porque la ley dice que no es humana? El cuarto horror nos lleva a las condiciones laborales agotadoras en hogares y talleres, donde las esclavas eran máquinas humanas quebradizas, sin pausas ni consideración por su humanidad, atrapadas en un ciclo de servidumbre degradante. En las mansiones de Constantinopla del siglo IX, descritas en las cartas de Teófilo, las esclavas eslavas dormían en esteras delgadas en pasillos, siempre disponibles para convocatorias nocturnas que mezclaban tareas domésticas con abusos sexuales, vistos como otro deber. En hogares pequeños, una sola mujer realizaba todas las tareas: cocinar, limpiar, cuidar niños, gestionar provisiones y atender caprichos a cualquier hora. Las crónicas de Liutprando de Cremona, del siglo X, detallan cómo una esclava en un hogar modesto de Nicea trabajaba desde el alba hasta la medianoche, sin descanso, alimentada con sobras para mantenerla viva pero débil. La responsabilidad de mantener un hogar bizantino era un ciclo interminable de labor, con demandas imposibles que los amos atribuían a la ineptitud de las esclavas, justificando castigos. Una esclava que derramaba aceite en una lámpara podía ser privada de comida por días, según un registro doméstico del siglo X. Puedes imaginar trabajar hasta el colapso, sabiendo que cualquier error te costará más dolor. Los amos se quejaban en cartas, como las de Focio, de esclavas perezosas o torpes, ignorando que la fatiga era el resultado de sus exigencias inhumanas. En talleres textiles, comunes en Tesalónica, las esclavas hilaban y tejían sin parar, con cuotas diarias que, si no se cumplían, llevaban a azotes o mutilaciones, según el Teipicon, de un monasterio del siglo XI. Las esclavas en estos talleres, a menudo niñas capturadas en raids balcánicos, trabajaban encadenadas a telares, con grilletes que cortaban sus tobillos, descritos por un viajero árabe, al-Masudi. La falta de sueño era endémica. Muchas colapsaban de agotamiento, solo para ser revividas, con agua helada y forzadas a continuar. En el siglo X, los hogares nobles empleaban eunucos para supervisar a las esclavas, quienes aplicaban disciplina con látigos para mantener la productividad. Estos eunucos, víctimas de mutilación, se convertían en los capataces más crueles, enfrentando a esclavas entre sí para evitar solidaridades. ¿No es aterrador cómo un sistema enfrentaba a sus víctimas para perpetuarse? Las esclavas domésticas no solo trabajaban. Debían anticipar necesidades, mantener una fachada de alegría y aceptar cualquier tarea sin queja, incluyendo servicios sexuales vistos como parte del trabajo. En el siglo XI, una esclava en un palacio de Constantinopla podía ser despertada a medianoche para masajear a su ama o ser prestada a un invitado, según las memorias de un cortesano. La explotación laboral se entrelazaba con la sexual, creando un entorno donde el cuerpo de una esclava era una herramienta multiusos. En los campos, menos comunes pero existentes en el siglo IX, las esclavas trabajaban en viñedos bajo el sol, cargando cestas pesadas hasta desmayarse, según un informe agrario de la época. Los amos rurales, descritos por Quecaumenos, castigaban la lentitud con azotes públicos para educar a otras esclavas. Este sistema no solo agotaba cuerpos, sino que destruía espíritus, con esclavas desarrollando lo que hoy llamamos trastornos de estrés postraumático, incapaces de formar lazos o confiar. ¿Qué harías tú, oyente, si cada día fuera una batalla contra el colapso físico y mental? Las fuentes legales,
como el Farmer's Law del siglo VIII, especificaban que las esclavas rurales debían trabajar hasta cumplir cuotas imposibles, con castigos como el corte de cabello como humillación pública si fallaban. En los hogares urbanos, las esclavas cuidaban niños nobles mientras sus propios hijos, si sobrevivían, eran vendidos o criados para la esclavitud. En el siglo X, un decreto permitía a los amos confiscar los bienes personales de una esclava, como pequeños regalos de otros sirvientes, reforzando su desposesión total. La economía bizantina dependía de esta explotación. En el siglo X, el 15% de los hogares urbanos tenía al menos una esclava, según registros fiscales. Este horror laboral no era incidental, era estructural, diseñado para maximizar la utilidad de las esclavas hasta su muerte prematura, a menudo antes de los 30 años, según estudios demográficos de Rothman. ¿Te imaginas vivir sabiendo que tu cuerpo será exprimido hasta el final, sin un solo día de libertad? El quinto horror nos lleva al comercio de esclavas, un sistema calculado que alimentaba la maquinaria bizantina con mujeres capturadas en campañas militares diseñadas para cosechar cuerpos humanos. En el siglo X, tras victorias como la de Dorostolón en 971, los generales bizantinos, como Juan y Natsimisques, capturaban cientos de miles de mujeres y niños eslavos, según el cronista León el Diácono. Estas redadas no eran subproductos de la guerra, eran objetivos estratégicos, con comandantes calculando cuántas mujeres podían obtener por victoria. Las víctimas, a menudo paganas del Báltico o los Balcanes, eran ideales porque su esclavitud se justificaba como un medio de cristianización. Los teólogos, como Nicolás Místico en el 906, argumentaban que esclavizar infieles era un acto de piedad, ignorando el sufrimiento de aldeas enteras que vivían aterrorizadas por los raids. Imagina a una madre en una aldea lituana, mutilando el rostro de su hija para hacerla menos atractiva a los traficantes, sabiendo que la captura significaba un destino peor que la muerte. Los viajes de transporte eran un infierno, mujeres encadenadas en barcos, expuestas al frío y la inanición, según describe el viajero árabe Ibn Fadlan en el siglo X. Estas condiciones buscaban quebrar su espíritu antes de llegar a los mercados de Constantinopla o Tesalónica. En el siglo XI, la isla de Sáramar era una base pirata que organizaba redadas masivas, como la de 1226 contra Suecia, capturando miles de mujeres cristianas para venderlas en el sur. Los traficantes operaban como redes modernas, con rutas desde el Báltico al Mediterráneo, documentadas en tratados comerciales del siglo X. ¿Puedes imaginar el terror de una joven arrancada de su hogar, sabiendo que su destino es un mercado donde será inspeccionada como ganado? Las esclavas eran clasificadas por edad, belleza y habilidades. Una niña virgen de 12 años podía costar 70 solidi, según registros del mercado de Abidos. La economía bizantina dependía de este comercio. En el siglo X, el tráfico de esclavos generaba ingresos comparables al comercio de especias, según el historiador al-Makdisi. Las mujeres no solo eran vendidas para labores o sexo, también para reproducción, ya que los hijos de esclavas heredaban su estatus, creando un suministro perpetuo de esclavos. En el siglo IX, un amo podía vender al hijo de una esclava al nacer, separándolo para siempre, según el ecloga. Este comercio no solo destruía familias, sino comunidades enteras, con aldeas búlgaras despobladas tras redadas masivas. Los registros de Constantinopla, conservados en archivos del siglo X, detallaban orígenes, precios y destinos de esclavas, con la misma precisión que el comercio de trigo. ¿No es escalofriante esta burocracia del sufrimiento? Las mujeres capturadas enfrentaban un viaje donde muchas morían de enfermedad o suicidio, según crónicas de Skylitzes. Los traficantes usaban tácticas psicológicas, como mantenerlas desnudas para humillarlas, asegurando sumisión antes de la venta. En el siglo XI, los tratados con los Rus de Kiev garantizaban un flujo constante de esclavas eslavas, a cambio de alianzas militares. Este horror económico no solo enriquecía a los traficantes, sino que financiaba las guerras que capturaban más víctimas, creando un ciclo vicioso.
Las fuentes, como las cartas de un mercader veneciano del siglo X, revelan cómo los traficantes seleccionaban mujeres jóvenes para maximizar ganancias, descartando a las mayores o enfermas que eran abandonadas a la muerte. En el siglo XII, con el declive del imperio, el comercio se intensificó, con mujeres bálticas reemplazando a las eslavas como principal mercancía. ¿Qué harías tú, oyente, si supieras que tu existencia alimenta una máquina de guerra y lucro? Este sistema no solo explotaba individuos, moldeaba la geopolítica, con embajadas bizantinas negociando esclavos como parte de tratados de paz. En el siglo X, un acuerdo con los magiares aseguraba la entrega de mujeres capturadas a cambio de no atacar fronteras. Las esclavas no eran solo víctimas, eran moneda diplomática, usadas para apaciguar enemigos o ganar aliados. La Iglesia, que poseía esclavas en sus monasterios, participaba en este comercio, comprando mujeres para labores religiosas mientras predicaba caridad. ¿No es hipócrita un sistema que bendice el sufrimiento que financia sus catedrales? Las mujeres traficadas enfrentaban un destino donde su valor dependía de su utilidad, ya fuera en un burdel, un hogar o un campo, sin esperanza de redención. El sexto horror nos enfrenta al destino de los hijos de esclavas, atrapados en un ciclo de esclavitud hereditaria que perpetuaba la opresión por generaciones. Bajo la ley bizantina, desde el siglo IV, los hijos heredaban el estatus de su madre, sin importar quién fuera el padre, según el Corpus Iuris Civilis. Esto significaba que incluso los hijos de un amo noble seguían siendo esclavos, una norma reforzada en el siglo IX por el Código de Basilio. Imagina a una esclava en el siglo X, dando a luz en una celda oscura, sabiendo que su hijo será arrancado de sus brazos para ser vendido o criado como propiedad. Los amos impregnaban esclavas deliberadamente para producir más esclavos, un negocio lucrativo descrito por el cronista Teófanes Continuado. Un niño podía ser vendido al nacer por 20 solidi, o criado para labores o explotación sexual, según registros de mercado del siglo X. Las madres no tenían derechos sobre sus hijos. Los amos podían separarlos al nacer o usarlos como herramientas de coerción, castigando a la madre si el niño desobedecía. En el siglo XI, bajo Alejo I, los hijos de esclavas eran entrenados desde los 5 años para tareas específicas, como servir en palacios o burdeles, según el Typicon de un monasterio. ¿Puedes imaginar el dolor de una madre que ve a su hija crecer solo para repetir su propio infierno? Este sistema no solo esclavizaba cuerpos, sino que destruía lazos familiares, asegurando que las esclavas no tuvieran nada por lo que luchar. Las fuentes, como las cartas de un obispo del siglo IX, describen cómo los niños eran marcados al nacer para identificar su estatus, un acto que los condenaba antes de hablar. En hogares nobles, los hijos de esclavas eran usados como sirvientes infantiles, limpiando o llevando mensajes, mientras enfrentaban abusos físicos y sexuales. En el siglo X, un decreto permitía a los amos castrar a los hijos varones de esclavas para crear eunucos, una práctica común en palacios, según Pselos. Las niñas, criadas para la prostitución, enfrentaban un entrenamiento brutal desde la infancia, descrito por un viajero árabe, al-Tartushi, como un proceso de desensibilización que destruía su capacidad de resistencia. Este horror reproductivo era un pilar económico. Una esclava que producía hijos aumentaba el capital de su amo, con cada niño representando años de trabajo gratuito. En el siglo XII, con el declive del imperio, los amos vendían niños en masa para financiar guerras, según Skylitzes. Las esclavas que intentaban proteger a sus hijos enfrentaban castigos brutales, como ser quemadas vivas, un caso documentado en el 1071 tras un intento de fuga. ¿No es desgarrador pensar en una madre que prefiere la muerte a ver a su hijo esclavizado? La Iglesia, que predicaba la santidad de la familia, participaba en este sistema, usando hijos de esclavas en monasterios para labores menores, según el Typicon de Pantocrátor. Este horror se extendía a comunidades enteras, con aldeas paganas viviendo en pánico constante por redadas que capturaban mujeres y niños. En el siglo X, los raids contra los magiares dejaron aldeas despobladas, con familias matando a sus hijos para evitar su captura, según un informe de un misionero.
La esclavitud hereditaria aseguraba que el sufrimiento no terminara con una generación, sino que se perpetuara indefinidamente. En el siglo XI, los registros fiscales muestran que el 10% de los esclavos en Constantinopla eran niños nacidos de esclavas, un testimonio de la escala de esta práctica. Las esclavas que sobrevivían al parto enfrentaban una vida de duelo perpetuo, sabiendo que sus hijos crecerían sin libertad. Este sistema no solo explotaba cuerpos, sino que destruía la esperanza, asegurando que las esclavas no tuvieran un futuro por el que soñar. En el siglo XII, con la caída de Constantinopla en 1204, los cruzados continuaron esta práctica, vendiendo hijos de esclavas capturadas en la Hagia Sophia, según Villehardouin. ¿Qué dice esto de un imperio que se jactaba de su legado cristiano? La esclavitud hereditaria no era un defecto. Era una estrategia para mantener una economía que en el siglo X dependía de esclavos para el 20% de su mano de obra urbana, según Rothman. Las esclavas, conscientes de este destino, a menudo recurrían a abortos peligrosos, enfrentando castigos mortales si eran descubiertas, según un decreto del siglo IX. ¿Puedes imaginar la desesperación de una mujer que elige arriesgar su vida para evitar que su hijo nazca en cadenas? Y recuerda suscribirte, porque si no lo haces, estarás dejando que estas historias queden en la sombra. Gracias por buscar la verdad con nosotros.